Muy buenos días, mis amados hermanos, con ustedes el Pastor Mario. Y bueno, antes de empezar este devocional en este principio de semana que espero que sea lleno de bendiciones, lleno del amor de Cristo en sus vidas, quiero que pasemos a una preciosa oración para que empecemos este devocional, esta palabra preparada por el Señor para todos nosotros. Amén. Bueno, vamos. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por estar reunidos, Señor, a través de la tecnología, Señor, a través de los videos, Señor, a través de la internet, Padre amado de la gloria, para escuchar tu palabra, Señor, para que tu palabra llegue a nuestros corazones, para que llegue a nuestros oídos, Padre amado de la gloria, para que llegue a nuestros pensamientos y así ejecutarla en nuestras vidas, así entenderla, Señor. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros pensamientos, abre nuestros corazones para guardar esa palabra en nuestro corazón, aplicarla en nuestras vidas, Padre amado de la gloria, y para llenarnos de tu gloria, Señor. Padre amado, Señor, glorificamos, honramos tu nombre, Padre Santo, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, hoy día el Señor ha puesto en mi corazón hablar de una palabra sumamente importante, muchas veces no muy explicada o no muy muchas veces predicada, pero todos lo conocemos, y es la parábola de los talentos. Es un poco extensa, pero es importante que la leamos entera, ¿ok? Bien, amados hermanos, esto está en el libro de Mateo 25, 14 hasta el 30. Capítulo 25, versículo 14 hasta el 30. Y dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y al otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me diste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí lo tienes, lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, mis hermanos, esta palabra es muy significativa, es muy importante. ¿Por qué? Porque acá aparecen varias cosas en las que podemos sacar mucha enseñanza, ¿cierto? Pero también, ¿cuánto han oído que el Señor, cuando quiere hacer tu buen final, o sea, cuando el Señor te da un propósito, el Señor lo va a conseguir como sea para que tú obtengas ese propósito, pase el tiempo que pase, ¿cierto? Pero también aquí nos demuestra que muchas veces el Señor te da ese llamado, pero tú, ¿qué haces? Lo escondes. ¿Qué haces? Te apartas. Y muchas veces el llamado nunca se cumple. Y tú dices: pero ¿cómo? Si los propósitos que tú das siempre se cumplen. Pero aquí vemos en esta parábola de los talentos que también hay llamados que no se cumplen. ¿Por qué? Por negligencia. Pero vamos a los puntos que son bien cruciales. Por ejemplo, en el 15, cuando dice: a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad.
y luego se fue lejos, a su capacidad, o sea, a la responsabilidad, ¿cierto? A la responsabilidad como creyente, como fiel, como servidor. A eso se refiere la capacidad. Porque el Señor, todos tenemos las capacidades, todos, pero muchas veces las responsabilidades son muy distintas. ¿Por qué? Porque otros adquieren más responsabilidad que otros. Otros sí se atreven, hay otros que no se atreven. Es por eso que el Señor a uno le dio 5, a uno le dio 2 y a otro le dio 1. Entonces el Señor va probándote también, ¿cierto? No te da más peso del que no puedas llevar. Miren el 19, dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. El Señor de estos siervos, en estos días para nosotros, en la parábola que quiere decir Jesucristo, era el mismo Jesucristo. Cuando venga, ¿cierto? Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Así va a venir Jesucristo. Él nos va a pedir cuentas por lo que hemos hecho o por lo que no hemos hecho, por lo que hemos hablado y por lo que no hemos hablado. Es por eso que esta parábola de los talentos es para nosotros, ¿cierto? Para los que el Señor te ha dado un llamado, para los que te da un talento. Fíjense, versículo 21. Dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Muchas veces el Señor te da ese talento, muchas veces el Señor te da un llamado puesto en tu corazón para que tú lo cumplas, porque si tú lo cumples, no solamente te vas a edificar tú, sino que vas a ser de bendición a muchas personas más, ¿cierto? Vas a ser de bendición a una ciudad, a una nación, o quizás a uno solo, que ese uno solo lo vas a librar de miles de pecados. Y eso es muy importante para el Señor. Por eso cuando el Señor pone un llamado en tu corazón, tú tienes que ejecutarlo, lo tienes que hacer a como dé lugar, contra viento y marea, porque el llamado que ha puesto el Señor en ti es una responsabilidad, es un talento que el Señor quiere que multipliques. Y dice, entra en el gozo de tu Señor. ¿Quién no le quiere sacar una sonrisa al Señor? ¿Quién no quiere ser como ese olor grato y agradable para el Señor? Todos queremos hacer eso, todos queremos ser ese hijo amado, ese hijo que le saca sonrisas al Padre. Así, entra en el gozo de tu Señor, porque en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. No importa si tú estás ministrando, si tú estás dándole palabra a pocas personas, no importa si ha sido solamente a una persona, a un vecino, a un amigo, a un familiar, no importa, porque en lo mucho, cuando uno es fiel, en lo mucho el Señor te va a poner. ¿Cierto? El Señor te va a ir dando más responsabilidades, como lo dice acá, te va a ir dando más capacidades. En el 24 dice, pero llegando también el que había recibido un talento dijo, ¿cierto? Señor, te conocía que eres hombre duro, pero ¿por qué le dijo esto? Porque primero se presentó el que había recibido 5 talentos y después el que recibió 2 y el que recibió 5 talentos le dijo, mira, Señor, 5 talentos me entregaste, otros 5 te entrego, o sea, ya tenía 10. Así también lo hizo el que tenía 2 talentos. 2 talentos me entregaste, mira, lo multipliqué, lo negocié y ahora tengo 4. Pero ojo, el que tenía 5 talentos y el que tenía 2, dice la palabra, negociaron y multiplicaron. ¿Qué es lo que es negociar? Es cuando tú tienes ese llamado en tu corazón, lo ejecutas, pero pasas por un proceso. Muchas veces pasas la adversidad, muchas veces pasas cosas que no quieres, ¿cierto? Pero ahí tienes que estar firme en el llamado, en el camino, en el sendero, paso a paso. No tienes que claudicar ante nada, tienes que ir con convicción, caminar por fe. Es ahí, son esas las negociaciones que tú das en la vida. Cuando pagas ese precio, ¿cierto? A pesar de todo, tú sigues caminando y sigues multiplicando lo que el Señor ha puesto en tu corazón. Pero ojo, que en el 24 dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Estas son las excusas, mis hermanos. Estas son las excusas que uno pone como humano. Estas son las excusas que uno pone en nuestra carnalidad. Por eso cuando el Señor te da un llamado, y muchas veces no lo quieres cumplir. ¿A quién el Señor no le ha entregado un llamado? Y estás retrasando tu llamado y te llenas de excusas. Todos tienen la culpa. Todos alrededor tienen la culpa. Menos tú, ¿cierto? Menos yo. Y lo mismo hacía este siervo. Conocía que eras hombre duro,
que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. O sea, era una persona totalmente injusta, ¿cierto? ¿Y cuánto estamos? No, mira, ¿cierto? Mira la adversidad de mi alrededor, no la merezco. Eso está diciendo este siervo. Pero ojo, en el versículo 25, él da a conocer lo que hay en su corazón y dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. O sea, el Señor te da un llamado, te da un talento, te da una capacidad, te da una responsabilidad y tienes miedo. Sí, todos empezamos con miedo porque es una gran responsabilidad cuando el Señor pone algo en tu corazón, cuando pone algo en tus manos, cuando confía en ti, porque es para Dios. Sí, uno tiene miedo, pero ese miedo lo deja a un lado. ¿Por qué? Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y ese perfecto amor es conocer a Cristo, conocer que lo tenemos a Él todos los días. Y empezamos a caminar, recordemos que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Miren, lo que dice el 28, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Entonces, está más que claro, muchas veces cuando el Señor te da un talento y tú por miedo lo despojas, por miedo lo escondes, muchas veces no es por miedo, muchas veces es porque es por pecado, muchas veces porque es la carne y nosotros le echamos la culpa al enemigo y no. La última palabra siempre la tenemos nosotros. Recordemos que Satanás pone la tentación el 50%, el otro 50% adherente lo ponemos nosotros. ¿Y por qué? Porque la palabra lo dice. El espíritu de la verdad quiere, pero la carne es débil. Entonces, para que la carne no sea débil, tú tienes que ser espíritu, te tienes que mantener orando, te tienes que mantener en obediencia, te tienes que mantener glorificando al Padre, escuchando alabanza, en ayuno, congregándote, leyendo la palabra. La palabra lo dice, lo dijo Jesucristo, escudriñar las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, ¿cierto? En el libro de Juan. Entonces nosotros tenemos que estar leyendo la palabra, estudiando las escrituras, porque esto nos va a fortalecer, esto nos va a llevar a ser unos guerreros espirituales. Y miren, cuando el Señor a uno le da talentos, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hay que ir por ellos. No importa que muchas veces no funcionen como nosotros creemos, pero el Señor nos está observando, el Señor te está dando apoyo, te está dando apoyo en cada momento Él te va empujando. Recordemos que muchas veces el ser humano dice, no, empújame y yo avanzo. No, el Señor te dice, avanza y yo te voy empujando. Es así el Señor, siempre te da oportunidad y te da la fuerza para que tú camines la segunda milla. Te sustenta cuando eres débil, te sustenta cuando tienes un miedo, cuando tienes una duda, el Señor te las aclara. Y fíjate, en el 30, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y al siervo inútil, el siervo puede ser un criado en esa época, pero también un ministro. Y nosotros somos sacerdotes en nuestros hogares. Tú igual, no solamente el hombre, sino también la mujer. Todos, reyes y reinas, ¿cierto? Todos tenemos una capacidad, todos tenemos un llamado. El Señor a todos nos ha puesto un propósito. Pero si eres inútil, dice, echarle en las tinieblas de afuera. Las tinieblas es la oscuridad, el lugar más apartado de la luz. Ahí quieres estar, en el lugar más apartado de la luz. Y dice, allí será el lloro y el crujir de dientes, el lamento, ¿cierto? El tormento inconsolable, ¿cierto? Entonces, tenemos que ser como esos siervos que multiplican esos talentos. Si el Señor te ha dado algo, multiplícalo. Hace todo como para el Señor. No tengas miedo, no escondas tu talento, no dejes tu talento a un lado. Hace lo que el Señor te ha dicho en tu corazón. No importa las adversidades del camino, no importan las piedras que estén ahí. Empieza a chutearlas, empieza a patearlas a un lado, sácalas, pero sigue el camino del Señor. Sigue lo que el Señor ha puesto en tu corazón y sé como esos siervos, 5 talentos o 2, no importa, multiplícalo, pero no seas como el que tuvo uno. ¿Por qué? Porque el Señor te lo va a quitar, se lo va a dar al que tiene más talento y te va a echar ¿cierto? Como dice, te va a echar a las tinieblas, al lugar más oscuro lejos de la oscuridad. ¿Por qué? Porque no has sido fiel. ¿Por qué? Porque tuviste miedo y fuiste más carne, fuiste más pecado que espíritu.
Al Señor todos le agradamos por fe. El Señor aborrece el pecado, ama al pecador, pero tú también tienes que poner de ese talento que empieza a negociar, esa negociación que empieza con esfuerzo, que empieza por pagar un precio, que empieza a ser fiel cuando todo es adverso. Ese es el mensaje. No es tiempo para perder el tiempo. El Señor nos ha dado mucho tiempo para resguardarnos en nuestras casas, para llenarnos de su palabra. Ese es el llamado, mis hermanos. Cuando volvamos al tiempo normal, salgamos con fuerza, con todo. Así nos quiere el Señor. Llenos de talentos para multiplicarnos, para hacer negociaciones. Que Dios te bendiga y que sea una semana, pero de mucha bendición para ti. Shalom, bendiciones.